Cuando un chiquito o una chiquita se enferma, nuestro bebé se enferma, el dilema es, ¿lo llevo al hospital para que lo valoren o le doy algo en casa? Bueno, nuestro pediatra, Oscar Zúñiga, ¿Qué tal? pues nos Mucho dice un gusto. poquito, ¿verdad? Y nos guía un poco. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Doctor, ¿en qué momento hay que decir, nos vamos a emergencias con un bebé o con un niño? A ver, el gran temor de todo padre es que su hijo tenga fiebre, Así es. por todo lo que eso implica alrededor y todos los mitos que se tejen alrededor de esto. Es un gran temor para los padres y para los pediatras consideramos que es el mejor amigo. Siempre en todo esto hay que tener ciertas precauciones. Uno, si son niños que tienen enfermedades crónicas, que tienen alguna patología de fondo o que tienen algún problema específico, fiebre puede alarmar mucho a los padres. Eso es importante, la fiebre. ¿En qué momento la fiebre ya se vuelve algo para irse a emergencias, doctor? Realmente no es tanto así. A ver, los que tienen hijos se dan cuenta que muchas veces se dan cuenta que su niño tiene fiebre cuando lo tocan porque ha estado teniendo una actividad normal. De hecho, la definición de fiebre para niños es más de 38, en el adulto es más de 37,3 y la equivalencia de las temperaturas entre el adulto y el niño no son iguales. Muchas veces hay un niño con 39,5 de temperatura que está teniendo una actividad normal y a veces hay un niño con 38,5 de temperatura que está postrado en la cama, que no come, que no toma, etc. Son dos escenarios diferentes. ¿Cuál te diría yo que me preocuparía más a mí y Para que salir debería? corriendo. El que está postrado en la cama con temperaturas de fiebre, aunque sean bajas. Que vemos que no juega, no quiere tomar agüita, lo ve decaído. Que no se alimentan bien y sobre todo si tiene algún otro síntoma asociado de riesgo, que tiene vómitos, que tiene diarrea, que tiene algún problema respiratorio. Eso agregaría para acudir al servicio de emergencias, digamos que en forma temprana. Y ahí habría que hacer la diferencia entre lo que es un problema de emergencia médica y un problema de urgencia médica. Una urgencia es lo que nosotros podemos evaluar con toda la paciencia del caso y que sabemos que no va a poner en peligro la vida del paciente. Hay tiempito. Exactamente, y otro muy diferente es la emergencia, que son problemas que pueden complicar la vida del paciente o tener secuelas a mediano y a largo plazo. ¿Cómo actuar uno como papá, doctor, si nuestro bebé o nuestro hijo empieza a convulsionar? ¿Qué hace uno? Yo creo que ese es el peor terror de cualquier padre. Por supuesto que sí, doctor. Por más que uno les diga que tienen que tener la calma del caso, ponerlo en una superficie rígida, ojalá de medio lado, porque si llegan a vomitar, que no se vayan a tragar su propio vómito y empeorar una situación. Entre los 6 meses y los 6 años existen las famosas convulsiones febriles, que todos los padres le tienen temor, y vale la pena hacer la observación de que ningún niño convulsiona por tener 39 o 40. Eso es importante, doctor. ¿Por qué convulsionan los niños? Algunos niños tienen riesgo de tener crisis convulsivas cuando su temperatura cambia rápidamente, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, ese cambio en la temperatura es lo que podría dejarlos expuestos a tener una convulsión febril que, dependiendo de las características que tenga, el médico que lo valora lo califica como simple o compleja. Ninguna convulsión es normal, doctor, pero hay cortitas y hay unas que dice, ¿qué hago? ¿Lo meto al carro pegando brincos o qué se hace? Es cierto. A ver, si uno le explica a un padre, mire, si su niño convulsiona durante más de 5 minutos, mejor suba hacia el carro y se va acercando a un servicio de emergencias. Yo todavía no conozco a un padre que no se angustie cuando ve eso. Pues por supuesto. 5 minutos le parecen un mundo. Y la verdad es que es una utopía pretender que el padre haga eso. El comentario siempre es, si el niño tiene una crisis convulsiva, lo mejor que podría hacer es subirse a un vehículo y acercarse a un centro médico. Pero no hacer loco, ¿okay? Porque puede ser más peligroso
se puede causar un accidente. Usualmente cuando se suben a un vehículo no sujetan al niño adecuadamente para transportarlo en su silla, etcétera, y también eso hay que tenerlo en cuenta. Qué difícil, doctor, ¿verdad? Es Mantener la una calma. decisión muy difícil. En nuestra experiencia, una vez tuve una señora que tenía 2 niños, uno le convulsionó, se acercó a un centro médico, a un servicio de emergencias. Lo subieron a una ambulancia y se lo trajeron, y ella estaba con su otro niño que no podía irse en la ambulancia. La señora se vino detrás de la ambulancia en su carro privado hacia nuestro servicio de emergencias. Y ella entró con una tranquilidad y una paz que es difícil de encontrar. Por supuesto. Pero ya una vez que se manejó la emergencia, la señora se nos desplomó en el sentido anímico. Claro, por supuesto, todo su nivel de estrés la compensó por un rato, pero posteriormente se hace. Es muy difícil decirle cuándo sí o cuándo no, pero sí hay indicaciones claras. Convulsiones de menos de 5 minutos es mejor dejarlas pasar y llevar a consultar posteriormente. Convulsiones de más de 5 minutos, mejor se acercan a un servicio de emergencias, y si ya pasan de 30 minutos se convierten en una verdadera emergencia Por supuesto, médica. sí. Ahora, doctor, una televidente nos pregunta, niña de 10 años, tiene 10 años la chiquita, y cada vez que le da fiebre, pide cosas ácidas. ¿Tiene que ver algo? ¿Qué tiene que ver eso, doctor? Pues es la primera vez que escucho Bueno, ahí está un comentario de eso. Puede ser que su organismo esté pidiéndole algo frío a tomar, o porque usualmente asociamos ácidos con o refrescos o helados. Podría ser que su organismo lo que le esté pidiendo es eso y ella lo asocia de esa manera. Pero sí, les ayuda muchas veces a sentirse Doctor, mejor. otra amiga, 8 años y tiene triglicéridos altísimos, 270 le llega el triglicérido. Ok. Aprovechando que nos están escribiendo en este momento. Anteriormente tuvimos un comentario muy adecuado del doctor de Messerville, profesor. Mi profesor, hablando de ese tema. Eso es una epidemia mundial, y es una epidemia mundial que nosotros tenemos que tratar de controlar desde que estaban muy pequeños, porque usualmente son problemas que se van a ver manifestados no en el proceso de la infancia, no en la edad infantil, sino que se van a ver más tarde. Hay que prestarle atención, hay que ver si es por dieta, hay que ver si tiene un componente hereditario de fondo, y habría que hacer algunas modificaciones. Usualmente ese tipo de pacientes lo ven el pediatra, muchas veces el endocrinólogo pediatra también lo ve, y la otra es que necesitamos apoyo de un nutricionista. Nuestras compañeras de Giros están aprovechando que usted está aquí, doctor. Una niña de 5 años, ella está jugando y después cae, convulsiona de la nada, cae y empieza a convulsionar. Ok, volvemos de nuevo, la acostamos de medio lado, por si va a vomitar y que no se golpee. Tratamos de llamar a buscar ayuda. Si la convulsión se va haciendo muy larga, es mejor pensar en que va a necesitar ser transportada a un servicio de emergencias. Si uno está solo con el paciente, pues se sube al carro, lo fija en su sillita y lo transporta, o llama al 911 para pedir que le den la ayuda correspondiente. Cuando un niño está corriendo y se le dificulta respirar, que usted siente un silbidito y no puede respirar bien y empieza como medio a ahogarse, doctor, ¿qué significa esto? Ok, ahí vamos a definir algunas otras cosas. Uno, ¿tiene alguna enfermedad de fondo como asma? Hay muchos pacientes asmáticos que sus crisis se exacerban por ejercicio. Eso es un grupo importante de pacientes. Ese podría ser. Y si ya son pacientes que tienen esa característica, probablemente ya tenga las indicaciones de su médico pediatra de que antes de que haga ejercicio reciba un tratamiento preventivo. O que ya no sea preventivo, sino que sea un tratamiento de control cuando la crisis se ha generado. Una madre nos pregunta, hijo de 5 años, se levanta sudando y se levanta mareado siempre, todas las mañanas. A ver, cuando estamos acostados, usualmente manejamos un nivel de presión arterial. Si nos levantamos muy rápidamente, y eso probablemente a todos nos ha sucedido, el organismo tiene que equilibrar ese cambio de presión arterial y toma algunos segundos. Entonces, si pasamos de acostados a estar de pie muy rápido, puede suceder eso.
Y una de las manifestaciones de que se le baja la presión arterial a una persona en forma brusca es sudoración, palidez, mareos, y si uno no tiene cuidado termina desplomándose. Así es. Lo que habría que definir es si es un niño que tiene un desarrollo en peso y talla normal, si está flaquillo o está gordo para la edad. Entonces todo eso debería de tomarse en cuenta para poder tener una evaluación adecuada. El mejor comentario que se puede hacer en este caso es que debería de comentarlo con el pediatra del niño para tratar de definir si hay algo que podemos modificar en su alimentación. Podría ser que pase muchas horas desde la última comida del día anterior a la primera comida del día siguiente, que sean más de 12 horas y que eso también tenga que ver en el proceso. Doctor Zúñiga, cuando empiezan a vomitar y no para ese vómito, ¿cómo actúa uno como papá? Ok, ese es otro tema interesante. El vómito y las náuseas son la consulta número 1 Por supuesto. pediátrica alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque vómitos pueden ser por un problema de alimentación, por una infección de vía respiratoria superior, puede ser un vómito por una infección gastrointestinal. El paciente podría tener vómitos asociados a una apendicitis aguda. O sea, es muy amplio. Aquí lo importante es la cantidad de vómitos en un periodo de tiempo. No es lo mismo que usted me diga que ha tenido 3 vómitos en una hora, a que en la historia tenga 3 vómitos en 24 horas. Okay. Entre más pequeño sea el niño, los vómitos pueden poner más en riesgo de deshidratación al paciente sí. pediátrico que el niño que es más grande. Y uno debe de ocuparse de manejar el síntoma, ahí sí en forma temprana. Pacientes que tienen 6, 8, 10 vómitos en una hora tienen un riesgo muy alto de que se puedan deshidratar. Entonces hay que darles tratamiento en forma temprana. Nosotros en el hospital y hace más o menos 10 años empezamos con un plan piloto de la utilización de un medicamento que se pone vía nasal para el control del vómito. El éxito ha sido importante y se ha replicado en algunos otros hospitales del país. Eso nos ha permitido que de manera poco invasiva en pacientes que no están deshidratados, controlemos el vómito y les demos un chance para lograr mantenerlos bien hidratados vía oral. Doctor, otra televidente nos indica que su hijo sangra por la nariz de la nada. Va caminando y empieza a sangrar la nariz. Entre los 4 y los 8 años, la mucosa nasal es bastante delgada, normalmente. Entonces, pequeñísimos traumas son capaces de generar un sangrado nasal. También es una edad en la que el niño tiende mucho a rascarse la nariz por medio del orificio. Entonces, eso es normalmente una causa. El niño le da pena comentar de que efectivamente lo hace frecuentemente. No, porque además socialmente no está bien visto, los papás lo regañan, etc. Muchas veces llegan a consultar y cuando uno explora la nariz del niño, ve los uñazos que ha tenido en la nariz. Entonces, usualmente yo lo que hago es que les pregunto, ¿te ha estado picando mucho la nariz? La respuesta es afirmativa, y digo, entonces por eso te has estado metiendo el dedo. En ese momento vuelven a verlo los padres, no saben qué contestar, pero esa es la causa número 1 del problema. Y lo que uno hacía siempre era que subía así la nariz. ¿Esto no se puede hacer, doctor, o hay que dejar que salga la nariz, la sangre? La mayor parte de la parte anterior de la nariz, la irrigación entra por la parte de arriba de la encía. Entonces, muchas veces lo que uno debería de hacer es hacer un poquitito de presión en la encía y debajo del labio, por adentro. Si te acostás boca arriba, ese sangrado se va a ir hacia la garganta y te puede más bien inducir tos o vómito. Entonces, más bien lo que hay que hacer es o sentarlo y echarlo un poquito hacia adelante y hacerle presión. Es una presión importante, que el niño sienta cierto grado de incomodidad para controlarlo y dejar que eso se controle. Si el sangrado es persistente igual, son tiempos largos, persistentes que sean más de 30 minutos. Es mejor acercarse a un servicio de emergencias para definir si tiene un trauma importante,
si tiene un problema infeccioso local o si es que tiene algún problema de coagulación, que es muy extraño que sea la primera manifestación, pero puede suceder. Última consulta, doctor. No, Estamos con gusto. aprovechando. Muchas gracias Con por su gusto. visita. El niño le dio fiebre y convulsionó de 1 año. Lo vieron, lo estabilizaron, pero le da miedo que vuelva a ocurrir. Volvemos de nuevo, eso es un pánico que no le vas a poder controlar a los padres. Sí, un 2 a un 3% de la población entre los 6 meses y los 6 años tienen riesgo de convulsionar por fiebre. Y como le dije antes, no es por tener 39 o 40, sino que porque suba rápidamente, muchas veces de 38 a 38 y medio, muy rápido, en muy corto periodo de tiempo, o el contrario también. Esa es la causa real. Cuando ese niño tiene esa primera convulsión, tiene un riesgo un poquitito aumentado de tener una segunda, y si sucede esa segunda, tiene otro riesgo un poquito aumentado de tener una tercera. Todavía en esas 3 primeras, y no es por masoquismo de parte del médico, sino que todavía no es, si está claramente asociada a fiebre, no es candidato a ningún tipo de investigación en especial, mucho menos invasiva o con irradiación, y tampoco es candidato a recibir tratamiento. Cuando ya tiene más de 3 o más eventos convulsivos, el riesgo de tener un cuarto evento sí es muy importante. 1 de cada 4 niños podría tener un cuarto evento convulsivo. En ese caso, se hace candidato a recibir tratamiento. Y muchas veces a descartar algunos otros problemas de fondo. Y aquí aclaremos algo que es muy importante. No todas las crisis convulsivas en la infancia están asociadas a epilepsia, no todas las crisis convulsivas, y eso es un mito, la gente dice que se muere un montón de células en el cerebro del niño, tampoco es cierto, y no nos vamos a hacer más tontos por convulsionar, ¿ok? Ese es ese grupo. En esos que entran en que tienen ya un riesgo de 1 de 4, hay que investigar a ver si es que tienen alguna otra causa. Doctor, que Dios cuide a todos nuestros bebés y a ustedes que lo curan. Gracias, doctor Guzmán, se lo agradezco mucho. Verónica.